Cada año, millones de personas mueren por enfermedades cardiovasculares que podrían haberse detectado a tiempo. Y lo más perturbador no es la estadística en sí misma, es que la mayoría de esas personas sintieron señales. Señales que ignoraron. Señales que atribuyeron al cansancio, al estrés, a la edad. Señales que su cuerpo estuvo enviando durante meses o incluso años antes de que ocurriera el evento fatal. Las arterias obstruidas no avisan con un cartel luminoso. No producen dolor constante ni síntomas dramáticos desde el primer día. Se obstruyen de forma gradual, silenciosa y progresiva, acumulando placa durante años mientras la persona sigue con su vida normal, sin sospechar que, dentro de sus vasos sanguíneos, se está construyendo una crisis cardiovascular. Según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo, responsables de más de 17 millones de fallecimientos al año. Y una proporción alarmante de esos fallecimientos ocurre en personas que nunca recibieron un diagnóstico previo, porque nunca prestaron atención a las señales que su cuerpo les enviaba. Hoy vamos a hablar exactamente de esas señales. 6 señales físicas específicas que el cuerpo produce cuando las arterias están obstruidas. Señales que la mayoría de las personas ignora, minimiza o atribuye a otras causas. Vamos a ver qué está ocurriendo realmente dentro de las arterias cuando cada una de esas señales aparece, por qué nunca deben ignorarse y qué hacer de forma concreta para proteger tu corazón antes de que sea demasiado tarde. Si tienes más de 40 años, quédate hasta el final. Lo que vas a escuchar hoy puede salvar tu vida o la de alguien que quieres. Hay una pregunta que muchos cardiólogos escuchan con frecuencia en consulta y que siempre genera la misma respuesta incómoda. La pregunta es, ¿cómo es posible que mis arterias estén así si yo no sentía nada? Y la respuesta es siempre la misma, porque la obstrucción arterial no duele, no avisa, no interrumpe tu rutina. Se construye en silencio durante años, mientras tú sigues trabajando, durmiendo y viviendo con normalidad. Para entender por qué esto ocurre, necesitas entender cómo funciona la obstrucción arterial desde adentro. Las arterias son vasos sanguíneos elásticos y flexibles que transportan la sangre desde el corazón hacia todos los órganos y tejidos del cuerpo. Cuando funcionan bien, sus paredes internas son lisas, su diámetro es amplio y la sangre fluye con libertad. Pero cuando factores como el colesterol elevado, la presión arterial alta, el tabaquismo, la diabetes o la inflamación crónica dañan esa pared interna, el endotelio, el cuerpo intenta reparar ese daño depositando células, colesterol y otras sustancias en el sitio lesionado. Esa acumulación es lo que los médicos llaman placa aterosclerótica. La placa no se forma de un día para otro. Se construye durante años, décadas, en muchos casos, creciendo lentamente en las paredes arteriales, reduciendo progresivamente el diámetro del vaso y limitando el flujo de sangre hacia los órganos vitales. Y durante todo ese tiempo, en la mayoría de los casos, no produce síntomas claros. Las arterias tienen una capacidad de compensación extraordinaria. Pueden perder hasta el 70% de su diámetro sin producir síntomas obvios en reposo. Eso es exactamente lo que hace tan peligrosa la enfermedad arterial. Para cuando aparecen los primeros síntomas perceptibles, la obstrucción frecuentemente ya es severa, y en los casos más trágicos, que son más comunes de lo que la mayoría imagina, el primer síntoma es directamente un infarto o un accidente cerebrovascular. Los datos son contundentes y deben tomarse con seriedad. Aproximadamente el 50% de los infartos de miocardio ocurren en personas que no tenían un diagnóstico cardiovascular previo. La mitad,
Personas que creían estar bien. Personas que tal vez sentían algunas señales, pero las ignoraban. Personas que pensaban que el cansancio era del trabajo, que el dolor en el pecho era tensión muscular, que la falta de aire era por estar fuera de forma. Los factores que más aceleran la formación de placa arterial después de los 50 son bien conocidos, y varios de ellos son extraordinariamente comunes en la población adulta actual. El colesterol LDL elevado es el principal combustible de la placa aterosclerótica. La hipertensión arterial daña el endotelio vascular de forma continua, acelerando la acumulación. La diabetes y la resistencia a la insulina crean un ambiente inflamatorio que deteriora las paredes arteriales con rapidez. El sedentarismo reduce la capacidad del corazón de mantener una circulación eficiente. Y la inflamación crónica de baja intensidad, producida por el estrés, la alimentación inadecuada o el sobrepeso, actúa como acelerador silencioso de todo el proceso. Lo que hace que esta situación sea especialmente preocupante para los adultos de 50 años en adelante es que varios de estos factores de riesgo coexisten frecuentemente en la misma persona, y sus efectos sobre las arterias no se suman, se multiplican. Un hombre de 55 años con hipertensión, colesterol elevado y sedentarismo no tiene el doble de riesgo cardiovascular de alguien sin esos factores. Tiene un riesgo exponencialmente mayor. Y sin embargo, y aquí está el punto de esperanza que es tan importante como todo lo anterior, la enfermedad arterial es prevenible. Es detectable antes de que produzca un evento fatal. Y es controlable cuando se actúa con la información correcta y en el momento adecuado. El primer paso para actuar correctamente es reconocer las señales. Porque aunque la obstrucción arterial no duele de forma constante y obvia, el cuerpo sí produce señales específicas, reconocibles y documentadas, que indican que algo está fallando en la circulación. Señales que millones de personas ignoran todos los días. Y que vamos a ver ahora con el detalle y la claridad que merecen. El cuerpo humano es extraordinariamente comunicativo. Cuando algo falla en la circulación, cuando las arterias no están transportando la sangre con la eficiencia que deberían, los tejidos y órganos afectados producen señales. Señales que muchas personas interpretan mal, minimizan o simplemente ignoran porque no las asocian con el corazón. Vamos a ver cada una de esas 6 señales con la claridad clínica que merecen. La primera señal es el dolor o presión en el pecho. Es la señal más conocida y, paradójicamente, una de las más subestimadas. Muchas personas esperan un dolor intenso y aplastante para preocuparse. Pero la realidad clínica es que la isquemia miocárdica, la falta de sangre al músculo cardíaco por obstrucción arterial, frecuentemente produce sensaciones mucho más sutiles. Una presión leve en el centro del pecho, una sensación de peso, un malestar que aparece con el esfuerzo físico y desaparece con el reposo. Ese patrón, dolor con el esfuerzo, alivio con el descanso, es una señal de alerta cardiovascular que nunca debe ignorarse. No esperes el dolor aplastante de las películas. Presta atención a cualquier molestia en el pecho que aparezca con actividad física y desaparezca al detenerte. La segunda señal es la fatiga inexplicable y desproporcionada. Cuando las arterias están obstruidas, el corazón trabaja más para bombear la misma cantidad de sangre a través de vasos más estrechos. Ese esfuerzo adicional consume más energía y deja menos recursos disponibles para el resto del organismo. El resultado es una fatiga que no se corresponde con el nivel de actividad realizado. Agotamiento después de tareas simples, necesidad de descanso más frecuente, sensación de que el cuerpo no responde con la misma energía de antes. Cuando esa fatiga es nueva, progresiva
y no tiene una causa obvia como falta de sueño o enfermedad reciente, merece una evaluación cardiovascular. La tercera señal es la dificultad para respirar ante esfuerzos mínimos. El corazón y los pulmones trabajan en equipo. Cuando la función cardíaca se compromete por obstrucción arterial, la capacidad del corazón de bombear sangre oxigenada con eficiencia cae, y los pulmones responden aumentando la frecuencia respiratoria para compensar. El resultado es esa sensación de falta de aire al subir escaleras, caminar rápido o hacer cualquier actividad que antes realizabas sin ningún problema. Si tu capacidad de esfuerzo físico ha disminuido progresivamente en los últimos meses sin una causa clara, eso no es simplemente estar fuera de forma. Es una señal que merece investigación médica. La cuarta señal es el dolor, calambres o pesadez en las piernas al caminar. Cuando las arterias que irrigan las extremidades inferiores están obstruidas, una condición llamada enfermedad arterial periférica, los músculos de las piernas no reciben suficiente sangre durante el ejercicio y producen dolor, calambres o sensación de pesadez que obliga a detenerse. Ese dolor desaparece con el reposo y vuelve al reanudar la marcha, un patrón que los médicos llaman claudicación intermitente. Es importante entender que la enfermedad arterial periférica y la enfermedad coronaria comparten los mismos factores de riesgo y frecuentemente coexisten. Un hombre con dolor en las piernas al caminar tiene una probabilidad significativamente elevada de tener también obstrucción en las arterias coronarias. La quinta señal son los mareos frecuentes, aturdimiento o episodios de confusión transitoria. El cerebro es uno de los órganos más sensibles a la reducción del flujo sanguíneo. Cuando las arterias carótidas, que llevan sangre al cerebro, están parcialmente obstruidas, pueden ocurrir episodios de reducción momentánea del flujo cerebral que producen mareos, sensación de aturdimiento, visión borrosa transitoria o incluso episodios breves de confusión mental. Estos episodios, conocidos como accidentes isquémicos transitorios, son señales de alarma cardiovascular de máxima prioridad. Duran minutos, se resuelven solos, y por eso muchas personas los ignoran, pero representan una advertencia directa de que existe obstrucción arterial significativa y riesgo elevado de accidente cerebrovascular. La sexta señal es la sudoración fría, náuseas o malestar general sin causa aparente. Esta es la señal más ignorada de las 6, precisamente porque no parece relacionada con el corazón. Muchas personas que están teniendo un evento isquémico cardíaco experimentan sudoración fría repentina, náuseas, sensación de malestar general difuso o una angustia inexplicable que no pueden atribuir a ninguna causa concreta. El sistema nervioso autónomo, al detectar que el corazón está en dificultades, activa una respuesta de estrés que produce exactamente esas sensaciones. Cuando estos síntomas aparecen en combinación, especialmente junto con cualquiera de las señales anteriores, constituyen una emergencia médica que requiere atención inmediata. Lo que conecta estas 6 señales es algo fundamental que vale la pena subrayar con claridad. Ninguna de ellas es específica al 100% de la obstrucción arterial. Todas pueden tener otras causas, y exactamente por eso son tan frecuentemente ignoradas. Pero cuando aparecen en una persona mayor de 50 años con factores de riesgo cardiovascular, hipertensión, colesterol elevado, diabetes, sedentarismo, tabaquismo, la probabilidad de que estén indicando un problema arterial es suficientemente alta como para que nunca se descarten sin evaluación médica. Reconocer estas señales es el primer paso. El segundo, y más importante, es saber qué hacer con esa información de forma concreta e inmediata.
Reconocer las señales es fundamental, pero el conocimiento sin acción no protege a nadie. Lo que marca la diferencia real entre un diagnóstico a tiempo y una emergencia cardiovascular es lo que haces con esa información. Hoy, no la semana que viene, no cuando tengas tiempo, no cuando los síntomas empeoren. Y hay acciones concretas, accesibles y con evidencia científica sólida que cualquier persona puede tomar para proteger sus arterias, reducir el riesgo cardiovascular y detectar a tiempo lo que está ocurriendo dentro de sus vasos sanguíneos. El primer paso es la evaluación médica cardiovascular completa. Si tienes más de 50 años y nunca te has hecho una evaluación cardiovascular específica, o si la última fue hace más de un año, ese es tu punto de partida. No una consulta general. Una evaluación cardiovascular que incluya los exámenes correctos para tu perfil de riesgo. Los exámenes esenciales que debes solicitar son los siguientes. El perfil lipídico completo. No solo el colesterol total, sino el LDL, el HDL, los triglicéridos y, si es posible, el colesterol LDL pequeño y denso, que es la fracción más heterogénica. La glucemia en ayunas y la hemoglobina glicosilada, para detectar diabetes o prediabetes, que acelera la formación de placa arterial de forma dramática. La proteína C reactiva ultrasensible, un marcador de inflamación vascular que predice el riesgo cardiovascular de forma independiente al colesterol. La presión arterial medida correctamente, en reposo, en ambos brazos, en 2 momentos diferentes. Y si el médico lo considera indicado según tu perfil de riesgo, una prueba de esfuerzo o una tomografía de calcio coronario, que mide directamente la cantidad de calcio depositado en las arterias coronarias, y es uno de los predictores más precisos del riesgo de infarto disponibles actualmente. Conocer estos números no es suficiente. Es el punto de partida para actuar con precisión sobre los factores que más están comprometiendo tus arterias específicamente. El segundo paso es la alimentación. Y aquí no vamos a hablar de dietas complicadas ni de restricciones extremas. Vamos a hablar de los cambios con mayor impacto documentado sobre la salud arterial que cualquier persona puede implementar de forma inmediata. Elimina o reduce drásticamente los alimentos ultraprocesados, que son la principal fuente de grasas, trans y sodio en la dieta moderna. 2 de los factores que más dañan el endotelio vascular. Aumenta el consumo de vegetales de hoja verde, especialmente espinaca, rúcula y berros, que son ricos en nitratos naturales que el cuerpo convierte en óxido nítrico, mejorando la flexibilidad vascular. Incorpora frutos rojos de forma regular, arándanos, fresas, frambuesas, cuyos antocianinas tienen un efecto protector documentado sobre el endotelio arterial. Consume pescado azul 2 a 3 veces por semana. El omega 3 del salmón, la sardina y la caballa tiene propiedades antiinflamatorias vasculares con décadas de evidencia científica. Y reduce el sodio. La hipertensión arterial es uno de los principales factores que acelera la obstrucción arterial, y el sodio en exceso es uno de sus principales combustibles. Cocinar con menos sal, evitar alimentos enlatados con alto contenido sódico y leer las etiquetas nutricionales son hábitos simples con un impacto cardiovascular real y medible. El tercer paso es el movimiento. No el ejercicio de alto rendimiento, sino el movimiento consistente y regular que mantiene la circulación activa, reduce la inflamación vascular y entrena al corazón para trabajar con mayor eficiencia. 30 minutos de caminata a paso moderado, 5 días a la semana, tienen un impacto cardiovascular documentado que incluye reducción de la presión arterial, mejora del perfil lipídico y disminución de la inflamación vascular. Es accesible para prácticamente cualquier persona, independientemente de su condición física actual.
El cuarto paso es el control del estrés crónico. El estrés sostenido eleva el cortisol, una hormona que en niveles crónicamente altos daña el endotelio vascular, eleva la presión arterial y acelera la formación de placa arterial. La meditación, la respiración profunda, el sueño de calidad y la reducción de estímulos estresantes crónicos no son lujos. Son intervenciones cardiovasculares con evidencia científica real que complementan cualquier tratamiento médico. El quinto paso, y el más urgente de todos, es saber cuándo ir directamente a urgencias sin esperar. Si experimentas dolor o presión en el pecho que dura más de 5 minutos, dificultad súbita para respirar, debilidad repentina en un lado del cuerpo, dificultad para hablar, visión borrosa repentina o pérdida de conciencia, no esperes. No llames primero a tu médico de cabecera. No busques en Internet. Llama a los servicios de emergencia de inmediato. En un evento cardiovascular agudo, cada minuto que pasa sin atención médica representa músculo cardíaco o tejido cerebral que se pierde de forma irreversible. La velocidad de respuesta es el factor que más determina la supervivencia y la calidad de vida posterior. Llegamos al final, y quiero que salgas de aquí con algo completamente claro en la cabeza. Las arterias obstruidas no matan de golpe en la mayoría de los casos. Matan de forma progresiva, silenciosa, construyendo una crisis durante años mientras la persona ignora las señales que su cuerpo envía. Y esa es exactamente la vulnerabilidad que podemos corregir con información, con atención y con acción. Las 6 señales que vimos hoy, dolor o presión en el pecho, fatiga desproporcionada, dificultad para respirar, dolor en las piernas al caminar, mareos frecuentes y sudoración fría con malestar general, son el lenguaje que tu cuerpo usa para avisarte que algo está fallando en tu circulación. Ninguna debe ignorarse. Ninguna debe atribuirse automáticamente al estrés o a la edad sin evaluación médica. El plan de acción es claro. Hazte una evaluación cardiovascular completa con los exámenes correctos. Ajusta tu alimentación eliminando ultraprocesados y sumando vegetales, frutos rojos y omega 3. Muévete 30 minutos al día de forma constante. Controla el estrés crónico y conoce las señales de emergencia que requieren atención inmediata. Cuidar tu corazón no es una decisión que puedes postergar indefinidamente. Cada año que pasa sin atención cardiovascular adecuada es un año en que la placa sigue acumulándose, los vasos siguen perdiendo elasticidad y el riesgo sigue aumentando. La prevención inteligente empieza hoy, con una decisión, con una llamada al médico, con un cambio en lo que pones en tu plato esta noche. Si este video te hizo pensar en alguien que conoces, un familiar, un amigo, alguien que ignora estas señales, compártelo. Puede ser la información más importante que esa persona reciba este año. Deja tu comentario aquí abajo. ¿Cuál de estas 6 señales te sorprendió más? Me encanta leer sus respuestas y responder sus dudas directamente. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque cada semana traemos información como esta, específica, práctica y pensada para personas que quieren cuidar su corazón con inteligencia y sin rodeos. Nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho.